Mi hermano mimado robó mis tarjetas de crédito para impresionar a su esposa trofeo, pero no sabía que yo había estado documentando cada uno de sus robos durante meses. Esa noche, mientras él paseaba por el restaurante más caro de la ciudad, presumiendo ante Cristina sobre cómo podía permitirse cualquier cosa, yo estaba en la mesa de al lado grabando cada palabra con mi teléfono. Cuando el mesero le informó que sus tarjetas habían sido rechazadas frente a toda la clientela elegante, vi cómo su rostro se desplomó mientras Cristina lo miraba con disgusto absoluto. Lo que siguió fue una escena que jamás olvidaré. Rodrigo intentó explicarle a Cristina entre susurros desesperados que debía ser un error del banco, mientras ella revisaba las facturas astronómicas que habían acumulado esa noche. 20,000 pesos en vino solamente, murmuró ella con una voz que cortaba como cristal. ¿De dónde pensabas sacar tanto dinero, Rodrigo? Fue entonces cuando me levanté de mi mesa. Caminé hasta la suya con toda la calma del mundo, y dejé caer sobre la mesa blanca un sobre grueso lleno de evidencias. Tal vez pueda explicarle de dónde venía el dinero, dije sonriendo mientras Cristina abría el sobre con curiosidad. Soy Elena Fernández. Tengo 28 años y trabajo como contadora en una empresa de auditoría. Durante 3 años había confiado ciegamente en mi hermano menor Rodrigo, permitiéndole usar mis tarjetas de crédito para emergencias mientras él supuestamente buscaba trabajo. Lo que no sabía era que esas emergencias incluían cenas de lujo, regalos extravagantes para impresionar mujeres y, especialmente, mantener a su nueva esposa Cristina en el estilo de vida al que ella creía tener derecho. Pero esa noche, mientras veía cómo el mesero cortaba públicamente mis tarjetas por sobregiro, supe que había llegado el momento de revelar exactamente cuánto había estado financiando la farsa de mi hermano. El sobre contenía 3 años de estados de cuenta detallados, cada compra rastreada y categorizada. Cristina leyó en voz alta algunos de los gastos más escandalosos. Collar de diamantes, 8,000 pesos. Fin de semana en Cancún, 15,000 pesos. Anillo de compromiso, 12,000 pesos. Su voz se volvía más aguda con cada cifra mientras Rodrigo se hundía más en su silla. ¿Todo esto lo pagó tu hermana?, preguntó Cristina volteando hacia mí con una mezcla de horror y fascinación. Cada peso, confirmé tranquilamente, incluyendo la boda que ustedes celebraron el mes pasado, 25,000 pesos de mi propia cuenta. La transformación en el rostro de Cristina fue instantánea y brutal. La mujer que momentos antes colgaba del brazo de Rodrigo como si fuera su príncipe azul, ahora lo miraba como si fuera la criatura más despreciable sobre la tierra. ¿Me estás diciendo que he estado casada con un parásito?, sisiseó entre dientes, mientras otros comensales comenzaban a voltear hacia nuestra mesa. Rodrigo intentó tomar su mano, pero ella la retiró violentamente. Cristina, por favor, puedo explicar, balbuceó mi hermano. Pero yo no había terminado. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho esa misma tarde en casa de mis padres. Esta es una conversación que tuve con Rodrigo hace 6 horas, anuncié mientras presionaba play. La voz inconfundible de mi hermano llenó el aire. Elena es tan tonta que nunca revisa sus estados de cuenta. Cristina cree que soy millonario gracias a mis inversiones. Mientras siga pagando todo, puedo mantener esta vida por años. La grabación continuaba con él riéndose de cómo había manipulado a toda la familia, especialmente de cómo me había convencido de que realmente necesitaba ayuda financiera. Cristina se puso de pie tan bruscamente que derribó su copa de vino, manchando su vestido blanco de diseñador. «Eres un mentiroso y un ladrón», le gritó a Rodrigo mientras todo el restaurante nos observaba. «Y yo que dejé a Fernando por ti. Pensé que finalmente había encontrado a un hombre exitoso». Se quitó el anillo de bodas y lo arrojó contra el pecho de mi hermano antes de dirigirse hacia la salida. Rodrigo intentó seguirla, pero el gerente del restaurante ya se acercaba para exigir el pago de la cuenta. «Son 43,000 pesos», declaró firmemente mientras Rodrigo revisaba sus bolsillos vacíos con desesperación. Fue entonces cuando sonreí y dije las palabras que había estado esperando pronunciar durante años. «No se preocupe, señor, mi hermano pagará con trabajo». El plan que había estado preparando meticulosamente durante los últimos 6 meses estaba funcionando a la perfección. Verán, mi trabajo como contadora me había enseñado que la venganza más efectiva no es emocional, es sistemática. Durante meses había estado recopilando evidencia no solo de los robos de Rodrigo, sino de sus mentiras, sus manipulaciones, y especialmente de cómo había engañado a Cristina sobre su situación financiera real. Sabía que ella había dejado a su novio anterior, un ingeniero próspero llamado Fernando, porque Rodrigo le había hecho creer que él tenía más dinero y mejores perspectivas. Lo que Cristina no sabía era que cada regalo costoso, cada cena elegante,
Cada muestra de riqueza había salido directamente de mis tarjetas de crédito. Esa noche, mientras Rodrigo suplicaba al gerente del restaurante y los otros comensales susurraban sobre el escándalo, yo simplemente me dirigí hacia la salida. Tenía una última parada que hacer antes de que mi venganza estuviera completa. Durante los últimos 3 años, mis padres habían presionado constantemente para que siguiera ayudando a Rodrigo, siempre con la excusa de que era el bebé de la familia y necesitaba más apoyo. Elena, tu hermano está pasando por un momento difícil, decía siempre mi madre. Tú tienes un trabajo estable, puedes ayudarlo hasta que se estabilice. Lo que ellos no sabían era que Rodrigo les había mentido sobre todo, sobre buscar trabajo, sobre sus inversiones, y especialmente sobre de dónde venía realmente el dinero que le permitía mantener su estilo de vida. Cuando llegué a casa de mis padres a las 11 de la noche, los encontré en la sala viendo televisión. «Elena, qué sorpresa», dijo mi padre levantándose para saludarme. «¿Cómo estuvo tu día?» Me senté frente a ellos con la misma calma que había mantenido toda la noche y coloqué mi laptop sobre la mesa de centro. «Quiero mostrarles algo importante sobre Rodrigo», les dije mientras abría la presentación que había preparado. La primera diapositiva mostraba un gráfico detallado de todos los gastos que había pagado por mi hermano durante los últimos 3 años, un total de 230,000 pesos. La reacción de mis padres fue exactamente lo que había anticipado. Primero, shock silencioso mientras procesaban las cifras. Luego, mi madre comenzó a balbucear excusas, pero él dijo que tenía un trabajo de consultoría. Mi padre simplemente se quedó mirando la pantalla con la boca abierta. «Elena, ¿esto significa que Rodrigo nunca ha tenido ingresos propios?» «Exactamente», confirmé mientras pasaba a la siguiente diapositiva que mostraba capturas de pantalla de las redes sociales de Rodrigo presumiendo sus éxitos financieros. Todo ha sido una mentira financiada por mí. Fue entonces cuando les mostré el video que había grabado secretamente esa tarde, donde Rodrigo se burlaba de ellos llamándolos viejos ingenuos, y presumía sobre cómo había manipulado a toda la familia. La cara de mi padre se transformó completamente mientras escuchaba a su hijo favorito reírse de su credulidad. «Ese muchacho», murmuró con una voz que nunca le había escuchado antes. Mi madre comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una rabia profunda que había estado conteniendo sin saberlo. «¿Nos ha estado engañando todo este tiempo?» «No solo a ustedes», respondí. «También engañó a su esposa, quien acaba de abandonarlo en el restaurante más caro de la ciudad». La conversación que siguió fue la más honesta que habíamos tenido como familia en años. Mis padres finalmente admitieron que siempre habían sospechado que algo no cuadraba con las historias de Rodrigo, pero habían elegido ignorar las señales porque era más fácil que enfrentar la realidad. «Siempre fue nuestro niño mimado», confesó mi madre entre lágrimas. «Pensamos que si seguíamos apoyándolo, eventualmente maduraría». Mi padre asintió lentamente. «Y mientras tanto, tú has estado cargando con todo sin decirnos nada. Por primera vez en años, sentí que realmente me veían, no como la hermana responsable que siempre arregla los problemas, sino como la persona que había estado haciendo sacrificios silenciosos para mantener unida a la familia. Cuando finalmente llegué a mi apartamento esa noche, encontré 23 llamadas perdidas de Rodrigo y más de 50 mensajes de texto que pasaban por todas las etapas del dolor: negación, ira, negociación, depresión. Los primeros mensajes eran furiosos, acusándome de destruir su matrimonio y humillarlo públicamente. Los del medio eran suplicantes, prometiendo cambiar y pagar todo lo que me debía. Los últimos eran desesperados, donde admitía que había tocado fondo y necesitaba ayuda. Leí cada uno de ellos con una satisfacción fría y calculada. Luego bloqueé su número sin responder ni uno solo, pero mi venganza apenas estaba comenzando. Al día siguiente, implementé la segunda fase de mi plan. Contacté a Fernando, el exnovio de Cristina. A través de amigos mutuos había conseguido su número y le envié un mensaje explicándole exactamente cómo Rodrigo había logrado impresionar a Cristina. «Pensé que deberías saber que todo el dinero que tu exnovia creía que él tenía en realidad venía de las tarjetas de crédito robadas de su hermana», escribí junto con las capturas de pantalla de los gastos más extravagantes. La respuesta de Fernando llegó en menos de 1 hora. «Gracias por la información. Cristina ya me llamó pidiendo perdón». La tercera fase involucró a los padres de Cristina, quienes habían estado presumiendo en todo su círculo social sobre el exitoso esposo que su hija había conseguido. Les envié un paquete anónimo con copias de todos los documentos que probaban que Rodrigo era un fraude financiero. Sabía que en su círculo social conservador, la humillación de haber sido engañados públicamente sería insoportable.
Efectivamente. Al día siguiente, Cristina me llamó llorando para contarme que sus padres la habían presionado para anular el matrimonio inmediatamente. Mi padre dice que prefiere que esté soltera a que esté casada con un parásito, sollozó por teléfono. Mientras mi hermano se desmoronaba completamente, yo estaba experimentando una sensación de poder y control que nunca había sentido antes. Durante años había sido la hermana silenciosa y servicial, la que siempre decía sí a las peticiones de ayuda, la que mantenía la paz familiar evitando conflictos. Pero ahora, por primera vez en mi vida, estaba estableciendo límites y exigiendo consecuencias reales por el comportamiento destructivo de Rodrigo. Era liberador y aterrador al mismo tiempo, pero sobre todo, se sentía completamente justificado. La cuarta fase de mi venganza fue quizás la más satisfactoria: exponer a Rodrigo ante su grupo de amigos. Durante años, él había presumido ante ellos sobre sus inversiones exitosas y su talento natural para los negocios. Organicé una reunión casual en un café donde sabía que muchos de ellos estarían presentes y simplemente comencé a conversar sobre mi trabajo como contadora. Es increíble cómo algunas personas viven completamente por encima de sus posibilidades, comenté casualmente. Conozco a alguien que ha estado usando tarjetas de crédito ajenas para mantener un estilo de vida falso durante años. Los amigos de Rodrigo intercambiaron miradas conocedoras, y pronto la conversación se centró en historias sobre personas que conocían con comportamientos similares. Cuando Rodrigo apareció en el café media hora después, la atmósfera cambió inmediatamente. Sus amigos, que normalmente lo recibían con entusiasmo, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Oye, Rodrigo», dijo uno de ellos, «tu hermana nos estaba contando sobre fraudes financieros familiares. ¿No es interesante cómo algunas personas pueden engañar hasta a su propia familia?» Vi cómo el color se drenaba del rostro de mi hermano mientras se daba cuenta de que su círculo social también estaba comenzando a cuestionarlo. Era el principio del final de todas sus relaciones importantes. Esa misma semana, Cristina oficialmente solicitó la anulación del matrimonio, citando fraude financiero como la causa. El proceso legal reveló públicamente todos los detalles de las mentiras de Rodrigo, incluyendo cómo había falsificado documentos de ingresos para convencer a la familia de Cristina de que era un buen partido. La humillación pública fue total y devastadora. Rodrigo se vio obligado a mudarse de vuelta con mis padres, quienes ahora lo miraban con una mezcla de decepción y vergüenza que era imposible de ignorar. La quinta fase llegó cuando decidí involucrar a las autoridades financieras. Durante mis investigaciones había descubierto que el uso no autorizado de tarjetas de crédito que Rodrigo había estado haciendo constituía un delito grave. Presenté una denuncia formal ante la policía, no con la intención de enviarlo a prisión, sino para establecer un precedente legal que le impidiera hacer lo mismo a otras personas en el futuro. El proceso legal también me permitió recuperar oficialmente todo el dinero que me debía, con intereses y penalizaciones incluidas. Cuando la policía llegó a casa de mis padres para interrogar a Rodrigo, la devastación en el rostro de mi madre fue casi suficiente para hacerme sentir culpable. Casi. Pero luego recordé todos los años de sacrificio silencioso, todos los préstamos que nunca fueron devueltos, todas las veces que había tenido que cancelar mis propios planes para cubrir las emergencias financieras inventadas de mi hermano. La culpa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una satisfacción fría y dura como el acero. Lo que más me satisfacía era ver cómo Rodrigo finalmente tenía que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Durante años había vivido en una burbuja de privilegio y irresponsabilidad, protegido por mis sacrificios y la negación de mis padres. Ahora, por primera vez en su vida, estaba experimentando lo que significaba ser completamente responsable de sus decisiones. No había hermana mayor para rescatarlo, no había padres que hicieran excusas por él, no había esposa impresionada para validar su ego. Estaba solo con las ruinas de todas las relaciones que había destruido con sus mentiras. El último elemento de mi venganza fue quizás el más poderoso. Simplemente dejar de ayudar. Cuando Rodrigo finalmente se humilló lo suficiente como para llamarme pidiendo perdón, yo simplemente le dije, «Te perdono, pero eso no significa que voy a seguir rescatándote». Cambié todas mis tarjetas de crédito, cerré todas las cuentas a las que él tenía acceso y establecí límites financieros estrictos con mis padres para asegurarme de que no pudieran transferirle dinero mío indirectamente. Por primera vez en 3 años, mi dinero era completamente mío. Lo que había comenzado como una noche de humillación pública se había transformado en una revolución completa de la dinámica familiar. Mis padres finalmente entendían que su favoritismo hacia Rodrigo había creado un monstruo,
Y yo había dejado de ser la hija complaciente que silenciosamente subsidizaba los errores de otros. La sensación de poder personal que experimenté durante esas semanas fue embriagadora y transformadora, pero la historia aún no había terminado. Rodrigo tenía una última sorpresa reservada para mí, una que revelaría exactamente qué tan profunda era su capacidad para la traición y la manipulación. 3 semanas después de la debacle del restaurante, recibí una llamada inesperada de mi jefe. «Elena, necesito verte en mi oficina inmediatamente», dijo con un tono que nunca había escuchado antes. «Hay algunas irregularidades en nuestros sistemas que necesitamos discutir». Mi estómago se hundió mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina, porque tenía una sospecha terrible sobre lo que podría haber descubierto. Cuando entré, encontré a Rodrigo sentado frente al escritorio de mi jefe, con una expresión de falsa preocupación que conocía demasiado bien. «Elena», comenzó mi jefe mientras revisaba unos documentos. «Tu hermano vino a nosotros con información muy preocupante sobre posibles actividades fraudulentas en nuestros sistemas». Rodrigo me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Le expliqué a tu jefe cómo has estado usando la información confidencial de la empresa para rastrear las finanzas de clientes privados», dijo con voz suave pero venenosa. «También mencioné que has estado accediendo a sistemas bancarios sin autorización para investigar transacciones personales». La sangre se heló en mis venas mientras me daba cuenta de que mi hermano había decidido contraatacar de la manera más destructiva posible. «Rodrigo me explicó que descubrió esto cuando tú misma le confesaste cómo habías usado recursos de la empresa para investigar sus finanzas personales», continuó mi jefe. «Dice que inicialmente no quería reportarlo porque eres su hermana, pero que su conciencia no le permitía mantenerse en silencio sobre actividades potencialmente ilegales. Era una mentira brillante y maliciosa, diseñada específicamente para destruir mi carrera y mi reputación profesional. Rodrigo había tomado los métodos legítimos que yo había usado para rastrear sus robos y los había tergiversado para hacer que pareciera que yo era la criminal». «Señor Mendoza», dije tratando de mantener mi voz calmada, «puedo explicar exactamente lo que hice y por qué». Pero antes de que pudiera continuar, Rodrigo interrumpió con más acusaciones. «También le conté sobre cómo usaste tu posición aquí para falsificar documentos que me hicieran parecer culpable de fraude financiero», dijo mientras sacaba una carpeta de su maletín. «Tengo copias de emails donde admites haber manipulado información para enseñarme una lección». Mi corazón se aceleró mientras me daba cuenta de que había subestimado completamente la capacidad de venganza de mi hermano. La carpeta que Rodrigo había traído contenía screenshots de conversaciones que parecían ser entre él y yo, donde supuestamente yo confesaba haber fabricado evidencia en su contra. Los mensajes estaban hábilmente editados para hacer que mis respuestas legítimas a sus confesiones reales parecieran admisiones de conducta fraudulenta de mi parte. Era un trabajo de manipulación digital sofisticado que debe haberle costado tiempo y dinero considerable para crear. «Mira, Elena», dijo mi jefe después de revisar los documentos. «Necesitamos suspenderte mientras investigamos estas alegaciones. Espero que entiendas que no tenemos opción». Salí de esa oficina sintiendo como si hubiera sido golpeada por un camión. Rodrigo me siguió hasta el estacionamiento con una expresión de satisfacción maliciosa que nunca olvidaré. «¿Pensaste que podrías destruir mi vida sin consecuencias?», me dijo mientras yo buscaba las llaves de mi auto con manos temblorosas. «Puedo jugar este juego mucho mejor que tú, hermana querida. Espero que hayas disfrutado tu pequeña venganza, porque ahora vas a saber lo que se siente perderlo todo». Se alejó silbando casualmente, dejándome sola en el estacionamiento con la realización de que había subestimado completamente a mi oponente. Durante los siguientes días, la campaña de destrucción de Rodrigo se intensificó. Había contactado a varios de mis clientes independientes con historias sobre mi supuesta inestabilidad mental y tendencias hacia la venganza obsesiva contra miembros de la familia. Algunos clientes cancelaron contratos inmediatamente, aterrorizados por la posibilidad de estar asociados con alguien que pudiera usar su información financiera de manera vengativa. Rodrigo había convertido mi mayor fortaleza, mi reputación de integridad profesional, en mi mayor vulnerabilidad. La ironía era brutal y perfecta. Durante años yo había sido la hermana responsable, la que nunca causaba problemas, la que mantenía la paz familiar. Ahora, Rodrigo había logrado hacer que toda mi red profesional me viera como una persona vengativa e inestable, que no se podía confiar con información sensible. Era una reversión completa de nuestros roles públicos, y tenía que admitir que había sido ejecutada de manera brillante y despiadada. Pero Rodrigo había cometido un error crítico en su contraataque. Había subestimado exactamente qué tan meticulosa había sido mi documentación original. Mientras él había estado creando evidencia falsa,
Yo había estado recopilando evidencia real durante meses. Cada transacción que había rastreado estaba respaldada por documentos bancarios oficiales. Cada conversación que había grabado tenía metadatos verificables. Cada screenshot que había tomado tenía marcas de tiempo que podían ser autenticadas por expertos forenses digitales. La mañana siguiente a mi suspensión, contraté a un abogado especializado en fraudes digitales. Le mostré toda mi documentación original, junto con las falsificaciones que Rodrigo había presentado a mi jefe. Esto es bastante claro, dijo después de revisar todo durante 2 horas. Tu hermano ha cometido varios delitos federales: falsificación de documentos, difamación maliciosa y interferencia tortícola con relaciones comerciales. Pero más importante, la calidad de sus falsificaciones es tan pobre que cualquier experto forense podría desacreditarlas en minutos. Resultó que Rodrigo, en su arrogancia, había usado software básico de edición para crear las conversaciones falsas. Los metadatos de los archivos mostraban claramente cuándo habían sido creados, y el análisis forense reveló múltiples inconsistencias en las fuentes tipográficas y los formatos de timestamp. Era evidencia fabricada de manera amateur por alguien que creía ser más inteligente de lo que realmente era. Mi abogado sonrió mientras revisaba el análisis técnico. Tu hermano acaba de entregarnos un caso de difamación que será muy fácil de ganar. Pero yo tenía un plan mejor que simplemente ganar en los tribunales. Durante los días siguientes, mientras estaba oficialmente suspendida, usé mi tiempo para investigar exactamente cómo Rodrigo había financiado su campaña de venganza. Los servicios de edición digital profesional, los abogados que había consultado, incluso el traje caro que había usado para la reunión con mi jefe. Todo costaba dinero que él supuestamente no tenía. La respuesta llegó cuando descubrí que había estado vendiendo regalos que yo había pagado, incluyendo el anillo de compromiso que Cristina había rechazado. Más revelador aún, había convencido a nuestros padres de que yo había perdido la razón y necesitaba ayuda profesional. Usando esta narrativa, había logrado que ellos le prestaran 10,000 pesos para contratar especialistas que pudieran ayudar a demostrar mi inestabilidad mental. En realidad, había usado ese dinero para financiar su campaña de difamación contra mí. Era una traición tan profunda y calculada que incluso yo, que creía conocer sus límites, quedé impactada por su crueldad. El viernes de esa semana, organicé una reunión familiar donde finalmente revelaría toda la verdad. Invité a mis padres, pero no les dije que también estaría presente un investigador privado que había contratado para documentar la reacción de Rodrigo cuando fuera confrontado con la evidencia real. Cuando llegaron a mi apartamento, Rodrigo venía con ellos, claramente confiado en que su narrativa sobre mi inestabilidad había sido completamente aceptada por nuestros padres. Familia, comencé mientras todos se sentaban en mi sala. He pedido que vinieran porque hay algunas cosas importantes que necesitan saber sobre lo que realmente ha estado pasando. Rodrigo se acomodó en su silla con una sonrisa condescendiente. Elena, todos entendemos que has estado bajo mucho estrés últimamente, dijo con un tono paternalista que me hizo hervir la sangre. Papá y mamá solo quieren ayudarte a recuperarte de este episodio. Era exactamente la apertura que había estado esperando. Tienes razón, Rodrigo, respondí sacando mi laptop. He estado bajo estrés. El estrés de descubrir que mi hermano no solo me robó 230,000 pesos, sino que cuando lo expuse, decidió destruir mi carrera con documentos falsificados. El cambio en su expresión fue instantáneo. La sonrisa condescendiente se desvaneció mientras se daba cuenta de que yo sabía exactamente lo que había hecho. Elena, no sé de qué estás hablando, balbuceó, pero yo ya estaba abriendo la presentación que había preparado. La primera diapositiva mostraba un análisis forense completo de los documentos que él había presentado a mi jefe, destacando cada inconsistencia, cada error de timestamp, cada evidencia de manipulación digital. Esto, querida familia, es lo que Rodrigo presentó a mi empleador para hacerme parecer una criminal. Expliqué mientras mis padres miraban la pantalla con creciente horror. Y esto, continué pasando a la siguiente diapositiva, es el análisis de un experto forense certificado que demuestra que todos estos documentos fueron fabricados la semana pasada. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mis padres miraban alternativamente la pantalla y a Rodrigo, quien había palidecido completamente. Rodrigo, dijo mi madre con una voz que temblaba de rabia contenida. ¿Fabricaste evidencia contra tu propia hermana? Él intentó negar, pero yo continué con la presentación. La siguiente sección mostraba los registros bancarios de cómo había usado el dinero que nuestros padres le habían prestado, incluyendo recibos de los servicios de edición digital que había contratado. Los 10,000 pesos que ustedes le prestaron para ayudarme,
continué dirigiéndome a mis padres, fueron usados para contratar servicios de falsificación de documentos. Aquí están los recibos. La cara de mi padre se transformó completamente mientras procesaba la magnitud de la traición. No solo Rodrigo me había atacado a mí, sino que había manipulado a nuestros padres para que financiaran sin saberlo su campaña de destrucción contra su propia hija. Era una traición en múltiples niveles que revelaba una capacidad para la maldad que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Pero espera, dije mientras Rodrigo comenzaba a levantarse de su silla como si fuera a salir corriendo. Hay más. La siguiente diapositiva mostraba las conversaciones reales que había grabado secretamente cuando él confesaba sus planes para destruir mi reputación. Su propia voz llenó la habitación. Elena cree que es tan inteligente, pero voy a mostrarle lo que pasa cuando te metes con alguien que realmente sabe cómo jugar sucio. Cuando termine con ella, no podrá conseguir trabajo ni como cajera. La grabación continuaba con él riéndose sobre cómo había manipulado a nuestros padres para financiar su venganza. Mi madre comenzó a llorar, no lágrimas de tristeza, sino de una rabia maternal profunda que había sido traicionada de la manera más fundamental posible. Rodrigo, murmuró entre sollozos, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste usar nuestro amor por ti para lastimar a tu hermana? Mi padre simplemente se quedó sentado en shock total, mirando a su hijo como si fuera un extraño. El Rodrigo mimado y querido que habían protegido durante años había sido reemplazado por alguien que no reconocían, alguien capaz de una crueldad calculada que desafiaba todo lo que creían saber sobre él. La pregunta, continué mientras Rodrigo se desplomaba de vuelta en su silla, con la expresión de alguien que sabía que había sido completamente derrotado. ¿Es qué hacemos ahora con esta información? Saqué una carpeta gruesa y la coloqué sobre la mesa de centro. Esta carpeta contiene suficiente evidencia para enviar a Rodrigo a prisión por varios años. Falsificación de documentos, difamación maliciosa, fraude financiero, interferencia tortícola con relaciones comerciales. La lista es bastante larga. Mis padres miraron la carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar. Sin embargo, continué con la misma calma que había mantenido durante toda esta pesadilla. Estoy dispuesta a ofrecer una alternativa. Rodrigo levantó la cabeza con una expresión de esperanza desesperada. Puedes confesar públicamente lo que hiciste, devolver cada peso que me robaste con intereses y pasar los próximos 5 años trabajando para pagar tus deudas conmigo. O puedo entregar esta carpeta a las autoridades mañana por la mañana y dejar que el sistema de justicia se encargue de ti. Era una oferta generosa considerando la magnitud de su traición, pero había una condición final que aún no había revelado. Hay una condición más, agregué mientras veía cómo Rodrigo se aferraba a cualquier esperanza de evitar las consecuencias legales de sus acciones. Tienes que hacer una confesión pública completa frente a toda la familia extendida, todos tus amigos, y especialmente frente a Cristina y sus padres. Quiero que admitas cada mentira, cada manipulación, cada acto de traición que has cometido contra mí y contra esta familia. Y quiero que pidas perdón no solo a mí, sino a todos los que engañaste con tus mentiras. Era la humillación final, el precio completo por años de abuso y manipulación. La expresión en el rostro de Rodrigo mientras consideraba sus opciones fue una de las cosas más satisfactorias que había visto en mi vida. Podía ver cómo su mente calculaba desesperadamente si había alguna manera de evitar las consecuencias de sus acciones, alguna manipulación final que pudiera salvarlo, pero por primera vez en su vida no había escape. Había sido atrapado completamente, con evidencia irrefutable de sus crímenes y traiciones. La realidad de que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones se estaba asentando en su expresión como una nube de tormenta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente con una voz apenas audible. Hasta mañana al mediodía, respondí. Después de eso, entrego todo a las autoridades y dejas de ser mi problema. Mis padres se ofrecieron a quedarse para hablar con él, pero yo los detuve. No, dije firmemente. Esta decisión la tiene que tomar él solo, sin que nadie lo influencie o trate de protegerlo. Es hora de que Rodrigo finalmente crezca y asuma responsabilidad por sus propias decisiones. Esa noche, sola en mi apartamento, finalmente permití que las emociones de las últimas semanas me abrumaran. Lloré por la hermana ingenua que había sido, que había creído que el amor familiar incondicional podía cambiar a una persona fundamentalmente egoísta. Lloré por los años perdidos financiando una mentira, por la confianza traicionada, por la familia que pensé que tenía pero que nunca había existido realmente. Pero sobre todo, lloré de alivio porque finalmente había encontrado la fuerza para exigir justicia y respeto, sin importar cuán doloroso fuera el proceso. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó exactamente a las 11:59. Era Rodrigo,
con una voz quebrada que apenas reconocí. Elena, dijo, acepto tus condiciones. Haré la confesión pública y trabajaré para pagarte todo lo que te debo. Hubo una pausa larga antes de que continuara. Pero quiero que sepas que esto va a destruir lo que queda de mi vida. Tú destruiste tu propia vida, respondí sin una pizca de simpatía. Yo solo estoy asegurándome de que enfrentes las consecuencias. La confesión pública de Rodrigo se realizó el domingo siguiente en la casa de mis padres, con toda la familia extendida presente. Había invitado específicamente a todos los que habían sido engañados por sus mentiras. Cristina y sus padres, Fernando, todos sus antiguos amigos, e incluso algunos de mis colegas que habían escuchado sus difamaciones contra mí. Ver a Rodrigo parado frente a ese grupo, admitiendo cada mentira y manipulación que había cometido durante años, fue una catarsis que no sabía que necesitaba. Durante los últimos 3 años, confesó con la voz quebrándose, he estado robando a mi hermana para financiar un estilo de vida falso. Cada regalo que le di a Cristina, cada cena elegante, cada muestra de éxito financiero, fue pagado con dinero robado de las tarjetas de crédito de Elena. Cristina, que había venido acompañada de Fernando, escuchaba con una mezcla de satisfacción y disgusto. Cuando Elena me expuso, en lugar de aceptar las consecuencias, traté de destruir su carrera con documentos falsificados. Incluso manipulé a mis propios padres para que financiaran mi campaña de difamación contra ella. La reacción del grupo fue de shock absoluto, incluso entre aquellos que ya sabían partes de la historia. Escuchar la confesión completa de labios del propio Rodrigo, ver su humillación total y públicamente admitida, creó un momento de justicia tan pura que casi se sentía surrealista. Mis padres lloraban abiertamente, no de tristeza por Rodrigo, sino de vergüenza por haber sido tan ciegos a su verdadera naturaleza durante tanto tiempo. Elena, continuó Rodrigo dirigiéndose directamente a mí, pasaré los próximos 5 años de mi vida trabajando para pagarte cada peso que te robé, con intereses. He aceptado un trabajo en una fábrica que paga por horas, y viviré con el mínimo indispensable hasta que mi deuda contigo esté completamente saldada. Se volteó hacia Cristina y sus padres. Cristina, lamento haberte engañado sobre mi situación financiera y haber arruinado tu relación anterior. Fernando, lamento haber interferido en tu relación con mentiras y manipulaciones. Cuando la confesión terminó, la sala se quedó en silencio absoluto. Luego, uno por uno, las personas comenzaron a levantarse y salir sin dirigirle la palabra a Rodrigo. Cristina y Fernando se fueron juntos, claramente reconciliados y planeando reconstruir lo que Rodrigo había destruido con sus mentiras. Los padres de Cristina se acercaron a mí para disculparse por haber dudado de mi versión inicial de los eventos. Incluso mis colegas expresaron su apoyo y su disposición a testificar sobre la falsedad de las acusaciones de Rodrigo si era necesario. Al final, solo quedamos mis padres, Rodrigo y yo en la sala. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, mi padre habló con una voz que sonaba como si hubiera envejecido años en las últimas semanas. Elena, no sé cómo pedirte perdón por haber sido tan ciegos durante tanto tiempo. Rodrigo, no sé quién eres, pero ya no reconozco al hijo que criamos. Mi madre simplemente seguía llorando, abrumada por la magnitud de la traición y manipulación que había estado ocurriendo bajo su propio techo. El perdón vendrá con el tiempo, le dije a mis padres. Pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. No más favoritismos, no más excusas, no más rescates financieros. Me dirigí hacia Rodrigo, quien estaba sentado con la cabeza entre las manos. Y tú, le dije, espero que uses estos próximos 5 años para reflexionar sobre el tipo de persona que quieres ser, porque la persona que has sido hasta ahora ya no existe para mí. Me dirigí hacia la puerta, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en años. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. Mi empresa, después de revisar la evidencia forense que demostró que las acusaciones de Rodrigo eran completamente falsas, no solo me reintegró, sino que me ofreció una promoción y un aumento salarial como compensación por el daño a mi reputación. Mis clientes independientes gradualmente regresaron cuando se corrió la voz sobre lo que realmente había pasado. Algunos incluso me contrataron específicamente porque habían quedado impresionados por mi integridad al enfrentar la situación de manera tan meticulosa y profesional. Cristina y Fernando se comprometieron 6 meses después de la confesión pública de Rodrigo. Cuando me invitaron a su boda, acepté gustosamente. No solo porque me caían bien como pareja, sino porque representaban algo hermoso. Un amor genuino que había sobrevivido y se había fortalecido después de haber sido temporalmente destruido por las mentiras de mi hermano. En la recepción, Fernando me agradeció personalmente por haberle dado la información que necesitaba para entender lo que realmente había pasado con Cristina.
Rodrigo cumplió su palabra sobre el trabajo en la fábrica, pero la transformación que yo había esperado nunca llegó realmente. Trabajaba las horas requeridas y hacía sus pagos mensuales hacia su deuda conmigo, pero lo hacía con el resentimiento obvio de alguien que se siente víctima de las circunstancias, en lugar de responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. Nuestras interacciones se limitaban a transacciones financieras frías y cálculos de intereses. No había reconciliación emocional, porque él nunca realmente entendió o aceptó la magnitud del daño que había causado. Mi relación con mis padres se reconstruyó lentamente, pero sobre una base completamente diferente. Ya no era la hija complaciente que silenciosamente subsidizaba los errores de otros. Había establecido límites claros y consecuencias reales para cualquier comportamiento que considerara inaceptable. Mis padres, humillados por haber sido tan completamente engañados por Rodrigo, trabajaron activamente para reconstruir mi confianza a través de acciones consistentes en lugar de palabras vacías. El cambio más significativo fue en mi propia autoestima. Durante años había derivado mi valor de ser necesitada, de ser la hermana responsable que siempre arreglaba los problemas de otros. Ahora entendía que el amor verdadero no requiere sacrificio constante sin reconocimiento. Había aprendido a establecer límites, a exigir respeto y a priorizar mi propio bienestar sin sentir culpa por hacerlo. Era una transformación fundamental que afectó cada aspecto de mi vida. 2 años después de la confesión pública, mi carrera había florecido más allá de lo que había imaginado posible. La experiencia de documentar meticulosamente el fraude de Rodrigo había revelado un talento natural para la investigación financiera forense que decidí convertir en una especialización profesional. Comencé a tomar casos de familias que sospechaban fraudes financieros internos, ayudándoles a documentar y exponer comportamientos similares al de mi hermano. Mi primer caso independiente involucró a una mujer cuyo hijo había estado robando de su cuenta de jubilación durante años. Usando las mismas técnicas que había desarrollado para exponer a Rodrigo, pude ayudarla a recuperar más de 100,000 pesos y a establecer protecciones legales para prevenir futuros robos. Ver cómo mi experiencia dolorosa podía ser transformada en algo que ayudaba a otros me dio un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. El trabajo forense también me puso en contacto con abogados especializados en derecho familiar y financiero, lo que eventualmente me llevó a conocer a Daniel, un abogado que se especializaba en casos de abuso financiero familiar. Nuestra relación comenzó como una colaboración profesional, pero gradualmente evolucionó hacia algo más personal. Daniel entendía completamente lo que había pasado con Rodrigo, porque había visto casos similares en su práctica legal. No tenía que explicarle por qué era importante para mí mantener mi independencia financiera, o por qué tenía dificultades para confiar completamente en las personas. Cuando Rodrigo finalmente terminó de pagar su deuda conmigo, 5 años después de su confesión pública, no hubo celebración ni reconciliación emocional. Simplemente recibí su último pago por transferencia bancaria, junto con un mensaje de texto que decía: «Deuda saldada. Espero que estés satisfecha». No respondí al mensaje. La satisfacción que sentía no venía del dinero recuperado, sino del conocimiento de que había establecido y mantenido consecuencias reales para el comportamiento destructivo, y de que había usado esa experiencia para construir una vida mejor y más auténtica. El Rodrigo que emergió después de esos 5 años era una versión disminuida de su yo anterior. El trabajo en la fábrica había sido físicamente agotador y emocionalmente humillante para alguien que una vez se había considerado destinado para el éxito fácil. Sus antiguos amigos lo habían abandonado completamente, incapaces de reconciliar al Rodrigo exitoso que creían conocer con la realidad de sus crímenes y mentiras. Nunca se volvió a casar. Nunca reconstruyó su círculo social. Nunca recuperó la confianza arrogante que una vez había definido su personalidad. Mis padres intentaron ocasionalmente mediar para algún tipo de reconciliación familiar, pero yo me mantuve firme en mis límites. Rodrigo pagó su deuda financiera, les explicaba. Pero eso no borra el daño emocional ni reconstruye la confianza. No le deseo mal, pero tampoco necesito tenerlo en mi vida. Habían aprendido a respetar mis decisiones sin argumentar, entendiendo finalmente que mi bienestar emocional era más importante que mantener una apariencia de armonía familiar. Cuando Daniel y yo nos comprometimos, Rodrigo no fue invitado a la boda. No fue un acto de venganza, sino simplemente el reconocimiento de que algunas traiciones son tan fundamentales que cambian permanentemente la naturaleza de una relación. La celebración fue pequeña, pero llena de personas que genuinamente nos querían y apoyaban, incluyendo a mis padres, quienes habían trabajado duro para ganarse nuevamente mi confianza y respeto. Durante el brindis en mi boda, mi padre se puso de pie con lágrimas en los ojos. «Elena», dijo con una voz quebrada por la emoción,
Pasé demasiados años sin ver realmente quién eras. Eres la hija más fuerte, más íntegra y más valiente que cualquier padre podría esperar tener. Lamento que tuvieras que probárnoslo de una manera tan dolorosa, pero estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Soiche era la validación que había estado esperando toda mi vida, pero ahora la recibía desde una posición de fortaleza en lugar de necesidad desesperada. Mi negocio de investigación forense familiar siguió creciendo, eventualmente expandiéndose para incluir casos de abuso financiero de ancianos y fraudes matrimoniales. Cada caso me recordaba que la experiencia con Rodrigo, por dolorosa que hubiera sido, me había enseñado lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la importancia de la documentación meticulosa y el poder de establecer y mantener límites firmes. Lo que había comenzado como una traición devastadora se había transformado en la base de una carrera significativa y satisfactoria. 5 años después de mi boda, Daniel y yo compramos una casa en un barrio tranquilo, donde establecimos nuestro hogar junto con nuestros 2 hijos. La casa tenía un estudio donde podía trabajar en mis casos forenses, rodeada de los archivos meticulosos y las técnicas de investigación que había perfeccionado después de la experiencia con Rodrigo. Mis hijos crecieron sabiendo que su madre era alguien que ayudaba a familias a protegerse de personas que se aprovechaban de su confianza y generosidad. Ocasionalmente, me llegaban noticias de Rodrigo a través de conocidos mutuos. Nunca se recuperó completamente del daño a su reputación. Trabajaba en empleos de nivel básico, vivía solo en un apartamento pequeño y había desarrollado una amargura profunda hacia mí y hacia la vida en general. Algunos podrían haber sentido lástima por él, pero yo entendía que era exactamente lo que se merecía. Había tenido múltiples oportunidades de tomar responsabilidad real por sus acciones y cambiar genuinamente, pero había elegido el resentimiento y la autocompasión en lugar del crecimiento personal. La última vez que vi a Rodrigo fue en el funeral de nuestro abuelo, 10 años después de su confesión pública. Se veía mayor de lo que debería para su edad, con el cabello prematuramente gris y la postura encorvada de alguien que había sido derrotado por la vida. Nos saludamos cortésmente, pero mantuvimos nuestra distancia durante toda la ceremonia. Después del servicio, se acercó a mí brevemente. «Elena», dijo con una voz que sonaba cansada y resignada. «Solo quería decirte que veo cómo te ha ido en la vida. Tienes una familia hermosa y una carrera exitosa. Supongo que hiciste lo correcto al exponerme. Era lo más cercano a una disculpa real que había escuchado de él en todos esos años. Gracias por decir eso», respondí simplemente. «Espero que encuentres la paz, Rodrigo». Nos separamos por última vez, y aunque no sentí reconciliación, sí sentí una especie de cierre final. En retrospectiva, la traición de Rodrigo había sido un regalo doloroso, pero necesario. Me había obligado a examinar patrones familiares destructivos que habían existido durante años sin ser cuestionados. Me había enseñado que el amor verdadero incluye límites y consecuencias, no solo tolerancia infinita. Más importante, me había mostrado que tenía la fortaleza para defender mis propios intereses y valores, incluso cuando eso significaba enfrentar a las personas más cercanas a mí. Mi carrera como investigadora forense familiar me había puesto en contacto con docenas de familias que enfrentaban situaciones similares a la mía. Había visto a hermanos que robaban herencias, hijos que vaciaban las cuentas de jubilación de sus padres, y cónyuges que ocultaban deudas devastadoras a sus parejas. En cada caso, la víctima había llegado a mí después de años de negar las señales obvias, de hacer excusas por comportamientos inexcusables, de priorizar la armonía familiar sobre su propia protección financiera. Mi experiencia con Rodrigo me había convertido en la persona perfecta para ayudarlos a documentar la verdad y establecer las consecuencias necesarias. Uno de mis casos más memorables involucró a una mujer llamada Patricia, cuya hija había estado falsificando su firma para tomar préstamos contra su casa. La situación era tan similar a la mía que me trajo recuerdos dolorosos, pero también me dio una profunda satisfacción poder ayudarla a exponer las mentiras antes de que perdiera su hogar. Cuando Patricia recuperó el control total de sus finanzas y su hija enfrentó cargos criminales, me escribió una carta que guardé en mi escritorio. «Elena, me devolviste no solo mi dinero, sino mi dignidad. Gracias por enseñarme que establecer límites no es crueldad, es supervivencia». El éxito de mi negocio me había permitido crear un fondo especial para ayudar a víctimas de abuso financiero familiar que no podían permitirse contratar investigadores privados. Cada año, tomaba varios casos pro bono, especialmente aquellos que involucraban a ancianos o personas con recursos limitados. Era mi manera de transformar completamente el dolor que Rodrigo me había causado en algo que beneficiara a otros que enfrentaban traiciones similares. Mis hijos, ahora adolescentes, conocían la historia básica de lo que había pasado con su tío Rodrigo,
Aunque les había contado una versión apropiada para su edad, les enseñé que las relaciones familiares no eran excusas para el abuso o la explotación, y que a veces amar a alguien significa establecer límites firmes sobre su comportamiento. Era una lección que esperaba que nunca tuvieran que aplicar de manera tan dramática como yo, pero que sabía que les serviría bien en sus propias vidas. Daniel había resultado ser exactamente el tipo de compañero que necesitaba, alguien que entendía la importancia de la independencia financiera, que respetaba mis límites profesionales y personales, y que nunca había intentado presionarme para reconciliarme con Rodrigo antes de que yo estuviera lista. Habíamos construido una relación basada en el respeto mutuo, la honestidad financiera completa y el entendimiento de que el amor verdadero incluye la capacidad de establecer y respetar límites saludables. En nuestro 15º aniversario de bodas, Daniel me regaló una placa enmarcada que había mandado hacer especialmente. Decía, para Elena, quien me enseñó que la fortaleza no viene de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con integridad, documentación meticulosa y consecuencias apropiadas. Era una broma privada entre nosotros, pero también un reconocimiento de cómo la experiencia con Rodrigo había moldeado no solo mi carrera, sino mi aproximación fundamental a las relaciones y los conflictos. Mis padres, ahora en sus 70, habían pasado los años posteriores al escándalo de Rodrigo, trabajando activamente para reconstruir su relación conmigo y con mis hijos. Habían aprendido a valorar mis logros profesionales sin compararlos constantemente con los fracasos de Rodrigo. Más importante, habían desarrollado la capacidad de ver y celebrar mis éxitos sin la necesidad de minimizarlos o desviar la atención hacia otros temas familiares. El cambio más significativo en mi madre había sido su disposición a hablar honestamente sobre los errores que había cometido durante nuestra infancia. Elena me había dicho durante una cena familiar reciente: me tomó demasiados años entender que mi protección constante de Rodrigo no le estaba haciendo ningún favor. Le estaba enseñando que las acciones no tenían consecuencias, y tú estabas pagando el precio de mi ceguera. Era el tipo de introspección y responsabilidad que había esperado escuchar durante años. Mi padre había canalizado su culpa de manera más práctica, estableciendo un fondo de educación para mis hijos que era considerablemente más grande que cualquier apoyo financiero que hubiera dado a Rodrigo durante los años de su comportamiento destructivo. No puedo cambiar el pasado, me había explicado cuando estableció el fondo, pero puedo asegurarme de que tus hijos nunca tengan que hacer los sacrificios que tú hiciste. Era su manera de reconocer finalmente el desequilibrio que había existido durante tantos años. La investigación forense se había convertido en más que una carrera. Era una vocación que me daba propósito y significado profundo. Cada familia que ayudaba a protegerse de la traición financiera, cada víctima que empoderaba para establecer límites apropiados, cada caso donde la verdad triunfaba sobre la manipulación, era una victoria que honraba el dolor que había sufrido y la fortaleza que había desarrollado como resultado. Uno de los aspectos más satisfactorios de mi trabajo era entrenar a otros profesionales en técnicas de investigación de fraude familiar. Había desarrollado un seminario llamado Documentando la traición, técnicas forenses para abuso financiero familiar, que enseñaba a contadores, abogados y trabajadores sociales cómo identificar, documentar y exponer patrones de abuso económico dentro de las familias. El seminario siempre se llenaba, indicando cuán común era este tipo de victimización y cuánto necesitaban las personas herramientas para combatirla. Durante una de estas presentaciones, una joven contadora se acercó a mí después de la sesión. Elena, me dijo con lágrimas en los ojos, mi hermano ha estado haciendo exactamente lo que usted describió. Usando mis tarjetas de crédito, mintiendo sobre empleos, manipulando a nuestros padres. Pensé que era la única persona que había experimentado esto. Le di mi tarjeta personal y le dije, no estás sola y no tienes que seguir siendo víctima. La documentación que empieces a recopilar hoy será tu poder mañana. El impacto más profundo de toda esta experiencia había sido la transformación completa de mi relación con el concepto de familia. Durante años había creído que la lealtad familiar requería tolerancia infinita, que el amor verdadero significaba sacrificio constante sin límites. Ahora entendía que las familias más saludables son aquellas donde cada miembro es valorado y respetado, donde hay consecuencias claras para el comportamiento destructivo, y donde el amor incluye la disposición a establecer límites difíciles cuando es necesario. Mis hijos habían crecido en un ambiente donde sus logros eran celebrados equitativamente, donde sus errores tenían consecuencias apropiadas y consistentes, y donde sabían que ser familia no significaba tolerar abuso o explotación. Habían visto cómo su madre había transformado una experiencia devastadora
en una carrera exitosa y significativa, y habían aprendido que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes prósperos cuando se niegan a permanecer en el papel de víctima. En mis momentos de reflexión, a menudo pensaba en la ironía de cómo Rodrigo, al intentar destruir mi vida con sus falsificaciones y difamaciones, en realidad había catalizado mi transformación en la persona más fuerte y exitosa que jamás había sido. Su traición había sido tan completa y su maldad tan evidente que había eliminado cualquier ambigüedad sobre la naturaleza de nuestra relación. No había espacio para la duda, la culpa o la esperanza de reconciliación fácil. Solo había claridad absoluta sobre quién era él realmente y lo que yo necesitaba hacer para protegerme. El Rodrigo de hoy, según los reportes ocasionales que recibía, seguía trabajando en empleos de subsistencia, viviendo con el mínimo y aparentemente sin haber desarrollado ninguna comprensión real del daño que había causado o de las oportunidades de crecimiento personal que había desperdiciado. Su castigo más severo no era la pobreza económica, sino la pobreza de relaciones significativas y el aislamiento que viene de haber traicionado la confianza de todas las personas importantes en su vida. Cristina y Fernando habían construido una vida hermosa juntos, con 3 hijos y un matrimonio que había sido fortalecido por haber sobrevivido y superado las mentiras de Rodrigo. Ocasionalmente los veía en eventos sociales, y siempre expresaban gratitud por haber expuesto la verdad antes de que Cristina desperdiciara más años de su vida con un mentiroso compulsivo. Su felicidad era una validación constante de que había tomado las decisiones correctas, incluso cuando habían sido dolorosas en el momento. Mis colegas en la industria financiera me respetaban no solo por mi competencia técnica, sino por mi integridad inquebrantable y mi disposición a enfrentar situaciones difíciles con honestidad brutal cuando era necesario. El intento de Rodrigo de destruir mi reputación profesional había fallado tan completamente que en realidad había fortalecido mi posición en la industria, demostrando mi capacidad para manejar crisis con gracia y determinación. El aspecto más satisfactorio de mi venganza contra Rodrigo no había sido verlo sufrir, sino verme prosperar. Había transformado cada una de sus traiciones en fortalezas. Su robo me había enseñado vigilancia financiera. Sus mentiras me habían enseñado la importancia de la documentación meticulosa. Sus difamaciones me habían enseñado a defender mi reputación con evidencia sólida. Y su manipulación familiar me había enseñado a establecer límites inquebrantables. En el 20º aniversario de la noche, en el restaurante donde todo había comenzado, Daniel organizó una cena sorpresa en el mismo lugar donde Rodrigo había sido públicamente humillado cuando sus tarjetas fueron rechazadas. Esta vez, la mesa estaba llena de personas que genuinamente me querían y respetaban. Mis hijos, mis padres reconciliados, colegas que valoraban mi trabajo y clientes cuyas vidas había ayudado a proteger. Era un círculo completo perfecto, una demostración visual de cómo la justicia bien aplicada puede crear no solo consecuencias para los perpetradores, sino prosperidad y felicidad para las víctimas que se niegan a permanecer victimizadas. Cuando Daniel hizo un brindis esa noche, sus palabras resumieron perfectamente la transformación que había ocurrido. Por Elena, quien nos enseñó que la mejor venganza no es hacerle daño a quien te traicionó, sino construir una vida tan próspera y significativa que su traición se convierte en el catalizador de tu mayor éxito. Todos brindaron, y en ese momento, rodeada por el amor genuino y el respeto que había construido a través de años de integridad y trabajo duro, supe que había ganado de la manera más completa posible. Rodrigo había perdido todo: su esposa, su reputación, sus amigos, el respeto de sus padres y cualquier esperanza de una vida próspera. Yo había ganado todo: una carrera exitosa, una familia amorosa, el respeto profesional y la satisfacción profunda de saber que había transformado el dolor en propósito. La diferencia entre nuestros destinos no era accidental. Era el resultado directo de las decisiones que cada uno de nosotros había tomado cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. En mis archivos profesionales, guardaba una copia de la primera factura que Rodrigo había pagado hacia su deuda conmigo hace tantos años, no por nostalgia, sino como recordatorio de que la justicia verdadera no es emocional ni vengativa, es sistemática, documentada y absolutamente implacable hasta que las consecuencias apropiadas han sido completamente aplicadas. Era una lección que había aprendido de la manera más dolorosa posible, pero que ahora me servía como la fundación inquebrantable de todo lo que había construido desde entonces.